Es momento de hablar de cultura y ante la crisis con más razón aún. Porque los hay como Cindy Tepperman y Alex Kuchevaski que de la crisis han hecho comedia y aún más han logrado que su productora sea la primera argentina en llevar una serie al primetime de la BBC con dos grandes, David Tennant y Michael Sheen. Si en la serie Good Omens usaban el humor contra el apocalipsis siendo un dúo demonio-ángel, en Stage lo usarán como freno al virus siendo ellos mismos, dos actores sin ensayos llevados a teatralizar el distanciamiento social. Eso en 6 capítulos guiados por Finn Glynn. Mientras que ese ingenio nos incita a ver otras series de esta primera quincena de junio, que despide los chantajes de 13 Reasons Why, pero dice hola al terror terrenal. Y es que la corrupción en la FIFA en 2015 fue un escándalo real, con sobornos, fraude y lavado de dinero amparado en lo deportivo. Así lo narra el presidente a partir de Sergio Yadúe, que como entonces líder del fútbol chileno, fue clave para destapar el caso, que tuvo como figura central a Julio Grondona, vicepresidente de la FIFA, aquí voz narradora. Y hablábamos de realidad porque eso nos trae en HBO Micaela Coel, tras un golpe en la frente. Solo que ese golpe es la puerta para hablar del consentimiento sexual en un momento de relaciones que, pese a ser esporádicas, deben ser consentidas. En 2015, la propia actriz sufrió abusos en una serie que, pese a esa violencia, le valió el BAFTA. Mientras que, con Cuarón, todo abonado a Netflix podrá viajar a un pueblo maldito en Italia, cuya historia está llena de tragedia. Una mujer oriunda del lugar decide volver tras 17 años y con sus hijos, a sabiendas de que un campanario despertará todo de lo que huyó: pesadillas, secretos familiares y muertes. La maledizione distrugga tutto. Pese a estas novedades, no olvidamos la cultura de siempre, pese a estar trastocada por el COVID-19. Empezando por Cannes primero, que seleccionó 56 películas para darles su sello en los cines, pero nunca verán el festival. Es una credencial que les permitirá competir en San Sebastián o Venecia, si se dan, pero que duele por su cosecha. Una edición que habría tenido 15 óperas primas, a 16 directoras, sin olvidar a Wes Anderson, François Ozon, Naomi Kawase o Fernando Trueba, el único en representación de España y Latinoamérica. Y mejor noticia es la reapertura del Reina Sofía, del Louvre de Lens, del Van Gogh de Ámsterdam. Si bien ninguno supera el inicio de la gran muestra de Rafael. Claro que hay grupos y desinfectantes, pero para la escudería de la Quirinale nada pesa para homenajear a Raffaello, a sus 500 años de su muerte. Su genio, nunca tan valorado como hoy, fue distintivo y definitivo, capaz de aglutinar en sí lo mejor de Da Vinci y de Miguel Ángel. A lo Rafael, pero en ficción, Coriolanus Snow pedía su propia trama y 10 años después del último tomo de The Hunger Games, Susan Collins le ha dado ese lugar en una precuela que ocurre 64 años antes de Katniss. Lo genial de esta obra es ver cómo Snow elige ser villano, solo que como todo joven pasa por el trauma de una familia arruinada, sufre vergüenza al tener que ser mentor del Distrito 12 y vive entre las dudas que le siembra Lucy, una Katniss de la que se enamora pese a su egoísmo y sus rosas envenenadas. Una vida que llegará al cine para entender por qué Snow fue un líder autoritario de Panem. I'm sure she wasn't gunning for your sister, but... Con una balada de igualdad frente a la tiranía de algunos personajes como Snow, nos despedimos, pero no antes sin que sepan que Diego El Cigala le canta enamorado a México en su nuevo disco de boleros y rancheras, así como Nati Peluso lo hace a su Buenos Aires, primera pista de su próximo álbum del que se entrevé gran madurez compositiva. La Argentina es un as en crear melodías y letras hasta en un taxi, pero aquí adelanta algo más, una canalización de sus orígenes e influencias que deriva en una nueva Peluso.
mientras que Bunbury lleva la duda, el quizás de sus inicios, a nuestras entrañas, para hablarnos de opciones, de decisiones y de lo que pudo ser y no fue. Así de introspectivo es su 10º disco Posible, en el que se reafirma como autor lúcido, porque según Enrique, bajo las mascarillas hay debates aún más importantes. Entonces hay una serie de cosas que no pueden evitarse, por mucho que ahora se estén haciendo planificaciones de distancia social eterna y de vigilancia absoluta sobre los seres humanos. Tenemos que ser más reflexivos, más sensatos y sobre todo más humanos. Y todo lo que sea alejarnos de la humanidad no tiene que entrar dentro de los planes. Una de esas urgencias sociales la atrajo con su muerte el joven George Floyd, asfixiado por el peso de la violencia policial y el racismo. Pero Floyd era mucho más que eso. Hace unos años, en Houston, y bajo el apodo Big Floyd, formó parte del colectivo de rap Screw Up Click. La música estaba en él, así como Nina Simone la usó para hablar de injusticias, prediciendo las protestas de hoy, como nos recuerda su hija Lisa. Muchísimas gracias y cuídense. Hasta pronto. Hey, we're in the middle of a revolution because I see the face of things to come. Yes, I do. Oh, your Constitution. Well, my friend, it's gonna have to bend. I'm here to tell you about destruction.